Hola a todos, hoy vamos a resolver un problema sobre movimiento en el plano. Nina me va a ayudar con la edición del video, así que si escucha perreo o algo así, ya saben por qué. El problema que vamos a resolver el día de hoy es un problema muy simple, ya que es un problema sobre un plano inclinado conectando dos masas con una cuerda y que pasa a través de una polea carente de fricción. Es un problema que no incluye fricción. En realidad es un problema muy simple, pero quiero aprovechar la oportunidad para resolverlo ilustrando diferentes puntos importantes y detalles. En problemas que resolveremos más adelante omitiré estos detalles, así que es importante que prestemos atención qué es lo que hay que considerar cuando resolvamos este problema. Bien, dice que conocemos la masa MA, que es de 2.5 kilogramos, y queremos saber cuánta masa se debe colocar en este punto, es decir, la masa B, para que el sistema esté en equilibrio. Es un problema de equilibrio, primera ley de Newton. También noten que la rampa carece de fricción y forma un ángulo θ que en este problema nos dicen que es de 50 grados. ¿Cómo se resuelven estos problemas de plano inclinado? Lo primero que debemos hacer es elaborar el diagrama de cuerpo libre de las masas. En este caso conocemos la masa A y desconocemos la masa B. Por lo tanto voy a empezar con la masa A. Así que vamos a hacer diagrama de cuerpo libre para la masa MA. Y recordar que para hacer el diagrama de cuerpo libre, lo primero que debemos hacer es colocar un sistema de coordenadas. Cuando trabajemos con planos inclinados, como este es el caso, yo recomiendo, y nada más es una recomendación, que el plano lo representemos con una línea aquí en el sistema de coordenadas. Nos voy a poner una línea punteada paralela al plano y esa la voy a colocar acá en mi diagrama de cuerpo libre. Esto nada más es auxiliar, al final lo voy a quitar. Este ángulo que tenemos, que en el problema nos dice que es de 50 grados, sería el ángulo que tendríamos acá. Entonces ahí tenemos 50 grados. Y también, como sabemos, debe haber 90 grados en esta parte, por lo tanto este ángulo de aquí debe ser de 40 grados. Ahí se ve claramente que no está a escala la figura. Entonces, pero bueno, el ángulo que tiene que ser acá es de 40 grados para que la suma nos dé los 90 grados que debe haber aquí. Ahora vamos a analizar las fuerzas que actúan sobre la masa A. Por acá pongo mi lista de fuerzas que van a participar en este problema o que intervienen en este problema. La primera fuerza es el peso. El peso es una cantidad que siempre se debe dibujar hacia abajo. Es un vector cuya magnitud es masa por gravedad, es decir, 2.5 kilogramos por 9.81. Aquí he colocado el peso como un vector que va hacia abajo. El peso siempre lo debemos trazar como un vector que va hacia abajo. Y su magnitud es la masa de A, 2.5 kilogramos por la gravedad, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Si usan su calculadora, se van a dar cuenta que esto es 24.525 newton. Podríamos reducir el número de decimales en esta cantidad, pero lo voy a dejar así. Esa es la primera fuerza que vamos a tomar en consideración, el peso. La siguiente fuerza es la tensión, y es que siempre que haya cuerdas, hilos, cadenas o similares, vamos a tener una tensión. Para representar la tensión como un vector, lo que debemos hacer es trazar un vector paralelo a la cuerda y, al igual que tu ex, alejándose del cuerpo que estamos analizando. Entonces la tensión queda paralela a la cuerda y se aleja del cuerpo. Aquí vale la pena discutir porque es un problema que he notado en muchos estudiantes que confunden la tensión con la cuerda, particularmente con la longitud de la cuerda, y esas son dos cantidades completamente independientes. El vector tensión no tiene nada que ver con la longitud de la cuerda. Lo único que comparten este vector que representa la tensión y la cuerda es el ángulo. Notemos aquí cómo la cuerda es paralela a la rampa y por lo tanto la tensión también es paralela a la rampa. Esto es, el ángulo que forma la tensión con esta línea horizontal es el mismo que forma nuestro plano inclinado. Así que la tensión va a quedar sobre esta línea y la voy a colocar de esa forma. Así quedaría la tensión como un vector paralelo a la rampa. Y aquí está, le hemos puesto el nombre de vector tensión. Este vector lo tenemos que expresar en componentes, puesto que vamos a hacer suma de fuerzas en X y en Y.
Las componentes, recuerden, si yo tengo este vector, es como si estuviéramos acá y quisiéramos llegar al final del vector. ¿Cómo le haríamos? Nos desplazamos a la izquierda y luego hacia arriba. Aun cuando no es desplazamiento, podemos interpretarlo así. Sería una componente hacia x negativo y ahora una componente hacia arriba, hacia y positivo. Las componentes se determinan con trigonometría. Este lado, al ser el lado adyacente en este triángulo rectángulo, sería la magnitud de la tensión por el coseno del ángulo. Revisen el video que he subido aquí a YouTube para discutir cómo se obtienen las componentes de un vector. La otra componente que va hacia arriba, al ser el lado opuesto, se va a determinar multiplicando la magnitud de la tensión por el seno del ángulo. El lado opuesto siempre es con la función seno. Ahí tengo ya las componentes del vector tensión. Ahora vamos con la siguiente fuerza, que es la fuerza normal, y esta nos causa un poco de problemas porque no entendemos qué es la normal. Y la fuerza normal no es más que la reacción del plano. Finalmente el plano está ayudando a cargar esta masa. Así que el plano va a ejercer una fuerza para poder ayudar a sostener la masa en equilibrio. ¿Cómo se traza la normal? Para trazar la normal conviene pensar en lo siguiente. Imaginen que ponemos una escuadra donde un lado es paralelo a la rampa y la normal siempre se traza perpendicular, es decir, se va a trazar aquí, sobre esta parte de la escuadra. Vamos a llevar la escuadra al sistema de coordenadas y por eso puse la línea punteada que representa el plano en mi diagrama de cuerpo libre, para que veamos cómo este lado queda sobre un lado de la escuadra y la otra parte es donde quedaría la fuerza normal. Así quedaría la fuerza normal. Al inicio mostré que este ángulo de 40 grados y la razón para hacerlo es porque vemos que acá tenemos 90 grados. Entre la normal y la tensión hay 90 grados y por lo tanto este ángulo que nos queda de aquí debe ser de 50 grados. Entonces aquí tenemos 50 grados para la normal, 50 grados respecto al eje vertical. Ya podemos quitar la escuadra. Ahora vamos a sacar las componentes de la normal. Entonces tenemos una componente en y positivo, una componente en x positivo, y tenemos este ángulo, y este a ser el lado adyacente sería la magnitud de la normal multiplicado por el coseno del ángulo porque es el cateto adyacente. Así que este lado es la magnitud de la normal por el coseno del ángulo. Este lado, al ser el cateto opuesto, sería la magnitud de la normal por el seno del ángulo. Entonces ya tenemos las componentes de la normal. Ya tenemos nuestras componentes de todos los vectores. Podemos incluso quitar los vectores originales. Voy a quitar también esta línea para que quede más limpio el diagrama de cuerpo libre. Quitamos entonces el vector tensión, me quedo con sus componentes, quito la normal, me quedo con sus componentes, quitamos también la rampa. También podemos quitar estos ángulos que ya no los vamos a necesitar, puesto que ya tengo las componentes, y así quedaría mi diagrama de cuerpo libre. Finalmente vamos a aplicar primera ley de Newton, que nos dice que las fuerzas en X deben sumar 0 y las fuerzas en Y deben sumar 0. Normalmente este diagrama de cuerpo libre se acomoda. Por ejemplo, esta componente que está acá arriba, la vamos a poner acá abajo en el eje X, y esta componente que está acá la vamos a poner acá en el eje Y para que todos los vectores me queden sobre los ejes. Esto ya nada más es cosa de estética. Si no quieren hacerlo, pues lo pueden dejar así como está. Yo lo voy a acomodar de esta forma, y también he liberado un poco de espacio aquí para poder ahora aplicar primera ley de Newton. Y la primera ley de Newton nos dice que si estos cuerpos están en equilibrio, en reposo particularmente, la suma de fuerzas en X tiene que ser 0. Acá tenemos una fuerza que va a la izquierda y que es la tensión por el coseno de 50, y tenemos otra fuerza que va a la derecha, la normal por el seno de 50. Son las únicas fuerzas que tenemos en X. Empiezo con la normal, como va a la derecha la pongo positiva, la normal por el seno de 50, y esta componente, puesto que va a la izquierda, la voy a poner negativa. Entonces sería menos la tensión por el coseno de 50. Todo lo que va a la derecha lo pongo positivo, todo lo que va a la izquierda lo pongo negativo. Son las únicas dos fuerzas que tengo en X, por lo tanto esto lo vamos a igualar a 0.
Ahora vamos con las fuerzas en Y o en I. Vean que tenemos dos que van hacia arriba y una que va hacia abajo. Las que van hacia arriba las voy a poner positivas, así que decimos suma de fuerzas en I igual a 0. Tenemos la normal por el coseno de 50. Tenemos la tensión por el seno de 50, ambas positivas. Y tenemos la magnitud del peso, que es 24.525 y que va hacia abajo. Por lo tanto lo ponemos negativo. Menos 24.525 newtons y eso tiene que sumar 0. Hasta aquí ya hemos concluido con los pasos más importantes en la solución de problemas sobre rampas o planos inclinados. Lo que sigue es ya álgebra, resolver este sistema de ecuaciones. Por aquí les voy a mostrar rápidamente cómo se resuelve. Aquí tenemos las dos ecuaciones que queremos resolver. La primera es de la suma de fuerzas en X igual a 0 y la segunda es de la suma de fuerzas en Y igual a 0. El método más simple para resolver unas ecuaciones como las que tenemos aquí es despejar una de las incógnitas y sustituirla en la otra ecuación. Voy a empezar con esta primera ecuación, voy a despejar la normal de esta ecuación, entonces tendríamos que la normal, y recuerden, siempre usamos nada más la magnitud por el seno de 50, y esta cantidad, que aquí la tenemos que está restando, la vamos a pasar del otro lado sumando. Sabemos que en realidad no es eso, en realidad se suman tensión por coseno de 50 en ambos lados, pero bueno, para fines prácticos vamos a decir está restando y lo pasamos del otro lado positivo. Así que tendríamos la tensión, o la magnitud de la tensión, multiplicado por el coseno de 50. Ahora, notamos que de este lado, seno de 50 es un producto con la normal, así que el seno de 50 lo pasamos del otro lado dividiendo, y ya vamos a tener la normal despejada. Entonces, la normal es igual a la tensión por el coseno de 50 dividido entre el seno de 50. Esa es la forma en que obtenemos nuestra normal despejada. Ahora, esta cantidad que acabamos de despejar, la vamos a sustituir en la segunda ecuación. Aquí en la segunda ecuación tenemos la normal, así que esta cantidad va a ser sustituida por esta que tenemos acá. Así que nos va a quedar la tensión, tal y como lo despejamos hace un rato, por el coseno de 50, dividido por el seno de 50, y también notar que aquí tenemos coseno de 50, y ese quedaría aquí a un lado como coseno de 50. Más, y ahora tenemos la tensión, nuevamente, por el seno de 50, y el término que nos aparece aquí, término independiente, lo voy a pasar del otro lado como positivo, como 24.525 newtons. Ahora observamos que en este lado izquierdo de la ecuación solamente tenemos la tensión como incógnita, así que la vamos a factorizar, es decir, vamos a sacar factor común. Nos queda la tensión, y las otras cantidades podrían simplificarse, pero yo las voy a dejar así, como coseno de 50 por coseno de 50, ya que esto lo vamos a realizar con nuestra calculadora, entre el seno de 50. Y adicional tenemos más, en el segundo término la tensión ya la tenemos acá afuera como factor común, así que solamente tenemos seno de 50 es igual a 24.525 newton. Esta parte que está entre paréntesis la vamos a hacer con nuestra calculadora, entonces vamos a ver, tenemos coseno de 50 por coseno de 50 entre seno de 50 más seno de 50 que tenemos acá. Lo hacemos y obtenemos 1.305. De esa manera ya tenemos la tensión multiplicado por esa cantidad que vamos a poner 1.305 y de este lado tenemos 24.525 newtons. Ya para finalizar podemos despejar la tensión de aquí y la tensión de la cuerda sería simplemente 24.525 newton dividido entre 1.305. Esto ya nos daría el valor de la tensión. Aquí en la calculadora, vean que esta cantidad quedó dividiendo, puedo usar esta tecla que es x a la menos 1 y eso vamos a multiplicarlo por 24.525 y obtenemos un valor de 18.78 que lo podemos redondear a 18.8 newtons con 3 cifras significativas. De esta manera ya tenemos el valor de la tensión. Para calcular la normal regresamos a esta ecuación que teníamos acá, donde habíamos despejado originalmente la normal y sustituimos el valor de la tensión. 18.78 por coseno de 50, vamos a multiplicar por coseno de 50 entre seno de 50. Y eso nos daría el valor de la normal, que es de 15.76, lo vamos a redondear a 15.8. Y de esta manera resolvemos el sistema de ecuaciones. La normal vale 15.8 newtons y la tensión 18.8 newtons. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis, porque la forma en que he resuelto el problema no es la más fácil ni la más directa. En este tipo de problemas podemos recurrir a algunas técnicas o caminos un poco más simples. Entonces veamos una solución alternativa. Vuelvo a poner mi diagrama de cuerpo libre con los tres vectores que teníamos, el peso, la tensión, la normal. Pero en lugar de obtener las componentes de estos dos vectores, voy a hacer lo siguiente. Noten lo que voy a hacer. Y lo que vamos a hacer es
girar nuestros vectores, todos los vectores, en sentido antihorario 50 grados. Es decir, el vector normal va a girar 50 grados y va a quedar sobre el eje Y. El vector tensión va a girar 50 grados y va a quedar sobre el eje X. Y este, que es el peso, también debe girar. Si giro uno de los vectores, los tengo que girar todos. Entonces obtendríamos lo siguiente, así. ¿Qué gano con hacer esto? Que ahora mis cantidades desconocidas, que son la magnitud de la normal y la magnitud de la tensión, quedan sobre los ejes X y Y. Y solamente el peso, que también se nos movió 50 grados, es al que le voy a sacar componentes, pero además, como tenemos valores numéricos, pues será fácil determinar las componentes. Las componentes del peso, si nosotros estamos acá y queremos llegar al final del vector, lo que tenemos que hacer es bajar y luego movernos a la derecha. Con trigonometría podemos sacar estos lados de nuestro triángulo, las magnitudes de las componentes. Este lado es el lado adyacente, así que se obtiene la hipotenusa, 24.525 newton por el coseno de 50, y eso nos da 15.8 newton. Este lado es el lado opuesto, entonces lo vamos a hacer con la función seno. La hipotenusa multiplicado por el seno de 50 nos da 18.8. Ahora volvemos a aplicar primera ley de Newton. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, solamente que ahora tenemos una desconocida, que es esta, la tensión, que va a la izquierda, y una que es conocida, 18.8 newtons. De esa forma puedo calcular directamente la tensión sin tener que resolver un sistema de ecuaciones. Tendríamos 18.8 newtons a la derecha, positivo. Tenemos la tensión a la izquierda, la magnitud de la tensión, le ponemos signo menos, y eso tiene que dar 0. De aquí directamente podemos despejar la tensión y nos da 18.8 newton. Vean cómo he llegado a la respuesta que obtuve siguiendo el procedimiento original. Ahora hacemos suma de fuerzas en Y. Tenemos una fuerza hacia arriba, la normal, positiva. Tenemos una componente hacia abajo, 15.8 newtons, lo ponemos negativo. Y eso da 0, ya que no hay ninguna otra fuerza en el eje Y. Ahora, pues de aquí podemos despejar y obtenemos la normal, que es 15.8 newtons, tal y como lo tuvimos en el procedimiento original. Existe otra alternativa, que era, en lugar de girar los vectores, como lo hice, podríamos haber girado el sistema de coordenadas. Nuevamente regreso a la figura original, y ahora tengo nuevamente la normal, la tensión, el peso hacia abajo. En lugar de girar los vectores, como le hice hace un rato, lo que podemos hacer es girar el sistema de coordenadas. Aquí, por ejemplo, el sistema de coordenadas lo voy a girar 50 grados en sentido horario, es decir, el eje Y va a girar y va a quedar sobre la normal, y el eje X va a quedar paralelo a la tensión. Entonces vean cómo giran el sistema de coordenadas y ahora tendríamos eso. Y obviamente acá se nos forman 50 grados. Aquí vamos a sacar las componentes del peso nuevamente. Para sacar las componentes del peso podemos pensar en una escuadra cuyo lado lo ponemos sobre el eje Y y el otro lado lo ponemos sobre el eje X. Y de aquí podemos sacar las componentes. Este lado es el lado adyacente, así que utilizamos el coseno. Y este lado es el lado opuesto, usamos la función seno. Para el lado adyacente sería 24.525 newton por coseno de 50, eso nos da 15.8. Y este lado sería la hipotenusa, 24.52 newton por el seno de 50, y eso nos da 18.8. Ahora aplicamos sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. En X tenemos 2, ahora vean que el eje X queda así, en diagonal. Así que X positivo tenemos 18.8 y en X negativo tenemos la tensión. Entonces quedaría menos magnitud de la tensión, esto es igual a 0 y eso me da la magnitud de la tensión. De forma similar hacemos sumatoria de fuerzas en Y. Ahora en Y positivo tenemos la normal hacia Y positivo y tenemos 15.8 hacia Y negativo. Menos 15.8 newton, y esto es igual a 0 y de ahí obtenemos la normal. Vean que hemos llegado a los mismos resultados que en los procedimientos anteriores. La mayoría de los textos de física van a encontrar que esta es la opción que les van a presentar, y en realidad
No existe ninguna diferencia entre girar los vectores o girar el sistema de coordenadas, es cuestión de gustos. A mí particularmente no me gusta hacer esto, porque luego hay que estar inclinando el cuello, así como Majin Buu, para ver cómo van las componentes. Bueno, pero eso es cuestión de gustos. Ahora, ¿cuándo conviene hacer esto de girar los vectores o girar los ejes? Siempre que queramos hacer eso, debemos tener en cuenta esta aclaración. Solamente conviene cuando dos fuerzas tengan o formen 90 grados entre ellas. Dos o más fuerzas, como en este caso la normal y la tensión. Si tenemos dos o más fuerzas que forman 90 grados entre ellas, es cuando conviene girar los ejes o girar los vectores. Lo dejo a su criterio. Para concluir, recordar que el problema pedía la masa de B para que esto se quede en equilibrio, así que vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para la masa B. Ponemos un sistema de coordenadas y la masa B pues es más simple, ya que la normal interviene cuando un cuerpo se recarga sobre algo, como en este caso la masa A se recargaba sobre el plano. Pero la masa B no se recarga sobre nada, así que nada más tenemos su peso para abajo. No lo podemos calcular porque desconozco la masa B, así que lo pongo como un vector que va hacia abajo y su magnitud sería la masa de B por la gravedad. Ahora nosotros calculamos la tensión de esta cuerda, la que está en contacto con la masa MA, pero cuando tengamos poleas pequeñas y que funcionan correctamente, la magnitud de la tensión es la misma, es decir, esta parte de la cuerda está igual de tensa que esta parte de acá. Como vectores son diferentes, pero en magnitud son iguales. Eso quiere decir que la tensión sobre la masa MB, que sería para arriba, paralelo a la cuerda en esta parte, tendría la misma magnitud que ya calculamos hace un rato, que era de 18.8 newton. Ahora aplicamos sumatoria de fuerzas en Y, así que no haremos sumatoria de fuerzas en X, porque de hecho no hay ninguna fuerza, y solamente nos fijamos las fuerzas en el eje Y. Tenemos una para arriba, 18.8 positivo, newtons, y una para abajo, que es menos masa de B por gravedad, y esto es igual a 0. Finalmente, podemos despejar de aquí la masa de B, que sería simplemente 18.8 entre la gravedad. Y hemos llegado a la respuesta, 1.92 kilogramos. Esa es la masa que debemos tener aquí en este sistema para que se quede en equilibrio, siempre y cuando no participe la fricción. En los problemas que resolveremos en otros videos, incluiremos la fuerza de fricción y veremos que el procedimiento es muy similar, solamente que ahora intervienen más fuerzas. Aquí lo dejo, nos vemos en la próxima.